alegra poder saludarles y que compartamos esta tarde de aprendizaje, de instrucción, que si nosotros abrimos el corazón y le permitimos a la palabra instruirnos, guiarnos, seguramente los resultados esperados, anhelados, deseados, que Dios conoce de nuestro corazón, llegarán a nuestra vida. Por eso Él se encarga de decirnos: deleítate a sí mismo en el Señor. Él te concederá los deseos, los anhelos, las peticiones de tu corazón. En el proceso de acercarnos a Él, que es acercarnos a los dichos de su boca, que se encuentran impresos, contenidos en las páginas de su palabra, comienza a sembrar en nosotros anhelos, quereres, deseos que son conforme a los de Él. Y entonces Él se encargará de producirlos, de materializarlos, de traerlos a la luz, a nuestro mundo físico, y eso satisfacerá, llenará nuestra vida, nos hará sentir plenitud. Ese es el sentido de una reunión de cada sábado. Poder ser el facilitador, el mensajero de un mensaje poderoso, contenido en la palabra de Dios, que despierta al que escucha, que anima al débil, que levanta al caído, que le da nuevas fuerzas al que no tiene. Eso es el trabajo que nosotros hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de que ustedes nos presten su atención, abran sus oídos. Y qué mejor. El sábado pasado fue sorprendido porque vi que las cámaras se abrieron en el momento de la conversación. Perfecto. Si ya empezamos de esa manera, que podamos preservar ese momento especial donde podemos vernos, encontrarnos, observarnos, y eso se llama comunión. Comunión con los hermanos a través de este medio, y no comunión solamente con sus nombres. El día de hoy vamos a hablar un poco más del tema que se inició el sábado pasado, que les recuerdo se llamó hábitos que transforman. Hábitos que transforman. Dijimos que los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Eso es un hábito. Conductas repetidas que se vuelven parte de nuestra vida. Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven costumbre, historia, vida de nuestra vida. Eso es un hábito, algo repetitivo de actividad, de conductas o conductas repetitivas en nuestra vida diaria. Y habíamos hablado el sábado pasado de que un buen hábito era la meditación. Usted tendría que escuchar la enseñanza del sábado pasado o haber estado aquí, porque estuvo muy, pero muy instructiva, basada en el Salmo 63:6. Y ese fue el primer hábito que describimos. El segundo fue la obediencia. Y vimos pasajes poderosos
en Deuteronomio 27:10 y 28:1. Hoy vamos a hablar de un tercer hábito y un cuarto hábito. Y quiero alejarme un poquito de la distancia que en este momento nos separa, no solamente a través de la pantalla, sino también de lo enmarcado, del guión, de la enseñanza que traigo, porque los dos hábitos del día de hoy, importantísimos también, pero quiero decírselo de manera sencilla, familiar, con el corazón, casi pedirles el favor de que los podamos entender de esta manera, porque se han hablado mucho de ellos, pero yo noto que de una manera lejana a veces, o de una manera mecánica, y noto que muchas veces salvamos cualquier cantidad de dichos, de citas, pero como que perdemos la atención, la profundidad de conceptos sencillos, prácticos, necesarios, indispensables de entender y de llevar a cabo, que se vuelvan actitudes repetidas para que sean parte de nuestras actividades y que se vuelvan nuestra vida. El tercer hábito es la oración. Yo soy el primero en tener que descomplicar esto. Y permítame combinar un poco de mi vida práctica, de mi vida diaria en este tema. Por supuesto, la oración es nuestra vida. La oración es nuestro tiempo de vida en comunión con Dios. Es nuestra vida, porque nuestra vida es una vida en comunión, en comunicación, en conversación, en compañía y en compañerismo con Dios. Orar, no puedo decir otra cosa que me guste tanto más que decir, es hablar con Dios, es hablar con Él. Es ese privilegio de poder decir, ay, me duele. Hey, qué bueno estuvo, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a trabajar juntos. Háblame. Te cuento, me siento así. Tengo este plan. Yo sé que tú estás ahí, tú estás conmigo. Yo sé que no voy solo. Tu compañía lo es todo para mí. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres todo para mí. Estuviste conmigo cuando era niño, cuando fui adolescente. Hoy que soy un hombre no me haces falta, no me has fallado, siempre has estado ahí. Eso es orar. Es hablar con Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, a toda hora. De manera personal, no tengo un tiempo, no codifico y clasifico la oración en mi vida. No. Me ha funcionado tanto imaginar, saber, creer que me está diciendo, móvete, hace, volvé, vení, anda, deberías de pasar por ahí, compra esto, no vayas, descansar, oír a su espíritu hablar conmigo, porque lo que habla conmigo es su espíritu y con usted, porque el espíritu habita dentro de usted. El Dios Todopoderoso está en los cielos sentado en su trono. Jesús está a su derecha y antes de Jesús ascender dijo, os conviene. Mira que si no es de conveniencia para ti, déjame ir.
porque la conveniencia de lo que te viene es poderosa. Y Él a través de su Espíritu nos habla y podemos escucharlo. El Espíritu de Él conoce lo del corazón de Él y es el encargado de traerlo a mi corazón. Y no me lo dice en un espacio de 6 a 7, de 4 a 5. A mí no me lo dice así. Me lo dice en todo momento, en cada instante, en lo que observo, en lo que imagino, en su palabra, en lo que yo quiero hablar. Él está ahí conmigo. Veamos cómo lo dice la Biblia. Filipenses capítulo 4, verso 6. Entonces, orar es hablar con Dios. Orar debe de enseñarse. Y cuando digo enseñarse, no mire que yo no lo voy a hacer así esta tarde. Traerle 10 versos donde dice cómo orar, por qué orar, a qué hora orar, sino que eso lo estoy hablando. Los discípulos observaban a Jesús. Antes de entrar en eso, vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 6. La Biblia dice, la Biblia que es la palabra del Dios viviente, de Dios, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En oración nosotros podemos resolver nuestra vida. En oración podemos presentar nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras peticiones, sabiendo que Él nos escucha. Eso es lo que dice. Yo lo aprendí. Siento que los discípulos lo sabían. Ellos observaban. A mí me gusta aprender de la Biblia pensando lo que estoy leyendo. Yo creo que los discípulos no se hubieran acercado a Jesús en Lucas capítulo 11 a decirle, enséñanos a orar, si ellos no hubieran visto que Él lo hacía bien. Observaron cómo lo hacía, con quién lo hacía, a qué horas lo hacía, qué palabras usaba, en qué tiempo, en cuál momento, en todo momento. Entonces en Lucas 11, ellos se acercan al Señor y se lo dicen. Y por eso creo que es válido que estemos aquí reunidos hoy. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. La Biblia está hablando, haciendo referencia en un lugar, sin querer resaltar el lugar. Jesús estaba orando, eso es lo que importa. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos. Enséñanos. Y Jesús les enseña cosas profundas de orar. No las puedo desarrollar ahora. Regresemos. Hoy solamente quiero decirles, orar es hablar con Él. ¿Por qué no quiero hablar en desarrollar lo que acabamos de ver en la palabra? Porque hoy, de manera especial, quiero decir esto. Yo sé que usted ya ha escuchado cómo orar.
Pero yo quiero decir esto, porque esto que voy a decir hoy es lo que observo, lo que veo en muchos, que yo no quiero que se den ustedes. Porque si usted lo que necesita es perdonar a su esposo, le pide al Señor otra cosa que no sea perdón? Porque si usted sabe que lo que necesita es un trabajo, se va por las ramas y le dice al Señor otras cosas? Porque si usted sabe que tiene un pecado oculto, le da gracias al Señor por el día? ¿Por qué? ¿Por qué le pide al Señor algo que no tiene nada que ver con su necesidad? ¿Por qué no enfrenta? ¿Por qué no se vacía delante de Él? ¿Por qué no es sincero y sincera, honesto, humilde y le dice, ¿sabes qué? Me está costando perdonar a esta suegra que tengo. Me cae mal mi cuñada. Ayúdame a perdonarla. Señor, este pecado que nadie sabe, ayúdame, no lo soporto, me hace sentir mal. Pero no, se levanta, Señor, gracias por este día, bendice a mis hijos. Señor, bendice el trabajo de mi esposo. Y nunca llega a hablar con Dios, a pedirle en oración lo que realmente está pasando. Él es su amigo, Él es su padre, Él es su proveedor, Él es su protector, Él es el Dios de los milagros. Él sabe cómo hacer para que usted perdone. Él sabe cómo quitarle el trauma y el complejo que lleva. Él sabe por qué le da pena su cuerpo, porque no le gusta su cuerpo. Él sabe de la necesidad. Él sabe de que no hay para el tiempo, para los 3 tiempos, solo para uno. ¿Por qué no habla con Dios y le dice, ¿sabes qué? Te necesito, porque si tú no intervienes, hoy solo comeremos un tiempo. Te necesito porque si tú no me das trabajo, me van a quitar el carro. Nos gustan más los clichés cristianos. Nos gusta más escucharnos a la moda cristiana. ¡Qué bendición! Ah, no, el Señor es fiel, el Señor es maravilloso. Y por dentro usted sabe que ni siquiera una entrevista real ha tenido con Él. No le puede decir con confianza, le dice con pavor y con expectación de juicio, de que se le caiga el techo encima. No. Hoy quiero decir eso. Yo lo escucho a veces cuando oramos. Lo escucho cuando oigo hablar a las personas, dicen cosas y después oran otras. Eso no funciona. Usted tiene que conocer a Dios, hablar con Dios. Y hablando con Dios se conoce a Dios. Vaya abordando una a la vez. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su complejo? ¿Cuál es su prejuicio? ¿Qué le pasa? Háblelo con Dios. Órele a Dios. ¿No sabe? Entonces dígalo de los discípulos. Enséñame. Y Él le va a decir, lo primero es, déjate ver. Déjate tocar por mí. Déjame entrar a ese cuarto oscuro de tu vida. Déjame llegar a ese espacio que nadie entra. Entrégame eso que no me gusta. Eso te hace daño. Necesitamos hablar con Dios. Yo no quisiera ser ese líder. ¿Cuántos hay aquí conectados hoy? Que se hayan conectado y usted esté en una crisis personal, emocional y de todo tipo. Y yo le esté hablando
Yo quiero enseñarle. Yo quiero hablar con usted y decirle, ¿sabes qué? El Dios del cielo está dispuesto a hablar contigo hoy, en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuéntale. Déjate tocar. Déjate ver. ¿Por qué le quieres esconder? Él sabe. Si te da pena ponerte en el espejo, si te da pena desvestirte, si te da pena ir al salón, Él sabe si te da pena hablar con los vecinos, Él sabe si te da pena hablar de ciertos temas, Él sabe que tienes una cuenta pendiente con alguien, Él sabe todo. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad de que tenemos de nuestro lado al soberano, al que todo lo puede, al que todo milagro lo hace, al que lo cambia todo, al único que me conoce con exactitud y sabe qué pieza tocar en mí para que yo sea real, para que mi vida comience a operar correctamente? Yo sé que esto no es una serie de versículos acerca de la oración, pero veo constantemente a lo largo de mi vida cristiana que la gente se va llena de apuntes para su casa, pero vacía, sin la marca, sin la invitación, sin el deseo, el quebranto y la posibilidad de decir, estoy cansado, no puedo más, ayúdame. Necesito hablar contigo ahora de esto. No puedo solo y tú ya lo sabes. No hablemos de nada más. No quiero escuchar que me enseñen nada más. Quiero que tratemos esto y solo hablar de esto porque esto me está matando. Pero no. No lo sé. Deben de haber por eso reuniones como estas que te digan, en momento, a ver. Jesús lo hizo y sus discípulos lo miraban. En su hora final subió a orar y ahí estaba Pedro y otros dos de sus discípulos y dijo, mi alma está triste y angustiada. Yo quiero ser el Señor. Yo quiero tener la posibilidad de decirle al Señor, a Dios, mi alma está hecha pedazos ahora. Estoy pasando un momento. Si tú no haces algo, si tú no intervienes, si no te me vuelves real, para mí eso es orar. Para mí eso es hablar con Dios. A mí de qué me sirve que diga un montón de gente y un montón de cosas y enseñen un montón de cosas. En mi noche oscura, en mis días oscuros, al entrar a un quirófano, al volvérseme las noches largas y al visitarme la incertidumbre y el diablo decir tantas cosas, yo sé, porque sé que tú estás conmigo, que esto no se parece a ti, que no estoy solo, porque yo he estado contigo y tú has estado conmigo y sé cómo hueles, cómo hablas, qué piensas de mí. ¿Por qué? Porque yo hablé siempre contigo. Eso quiero que adquiera. Eso se aprende hablando con Dios, viendo su palabra, meditándola, poniéndola a prueba en obediencia. Si Él dice, haz esto, te voy a probar. Yo lo hago
Y sé que tú no eres mentiroso, así que tú respalda tu palabra, que yo hago mi parte y Él hace su parte. Y te va a sacar del odio, de la amargura, de la depresión, del prejuicio, del complejo. Vas a comenzar a vestirte más bonita porque ya no vas a tener pena de usar faldas y vas a dejar los pantalones, vas a tener que ir al salón, ahora te va a dar ganas de cambiarte el peinado, ahora vas a tener... Se lo dice alguien que no era mujer, pero que estaba lleno de algunos complejos. Yo me paraba en el espejo y yo le decía al Señor, si yo tuviera el pelo más liso, ¿qué diferencia? Y si me hubieras dado la nariz más respingada, entonces yo sería. Y me paraba en el espejo y me observaba hasta que me di cuenta que así como me hicieron, así estaba bien. Claro, había que bañarse y peinarse. Hoy no me tiño el pelo ni que me paguen, porque me gusta mi pelo cenizo. Hay que descubrir cuál es la mejor y el mejor colorcito que hace contraste aquí en la pantalla. ¿Se han fijado que cuando uno se pone de claro, no hace el contraste que ahora de negro? Hay que trabajar y hay que hacerlo con alegría y con sabiduría y decir, no hombre, si es que me construyeron complejo y hay que cuidar este asunto. Orando se aprende. Por eso termino este punto diciendo, me encanta el rey David. En los salmos, de uno a otro te enseñan que hasta se puede orar reclamando. Escúchame, ¿acaso no soy obra de tus manos? Te necesito. Esas eran las oraciones de David. Devuélveme el gozo que lo perdí. Cambia este espíritu que tengo. Me encanta orar, hablar con Dios y hablarle de mí. Escuchen lo que voy a decirles, por favor. Por eso es que convertí esto en una enseñanza que es diferente. Por Dios, se lo suplico, amado grupo, se lo suplico. Aprenda a hablar con Dios de usted. No cometa el error que cometen las muchachas cuando uno las anda cortejando. A mí me pasó varias veces. Usted invita a salir a alguien y yo que soy una persona ocupada y que tengo, mi esposa sabe, invitar a salir a alguien, entonces usted debe imaginarse que era un espacio de mi día significativo, importante. Yo quiero conocer a esa persona, saber de ella, qué le gusta, qué no le gusta, qué prefiere. De ella, no le hable de una amiga, de una historia que usted vio en la televisión, de un libro que escuchó una vez. Cuando hable con Dios, usted está delante de su amado. Así dice Cantares, del que la hizo. Háblele de usted. ¿Sabes qué? Me da miedo. Quisiera. Me gusta, Señor. Iris le tendría que decir, me gusta el café, Señor. Es válido. Pero háblele de usted. Y esto va para los que son solteras. Deje de estar hablando. Hable de usted. Entienda que cuando alguien la invita a salir, quiere saber de usted. Y cuando se case, evite estar hablando de otra cosa que no sea usted, su esposo, su matrimonio. ¿Han visto que los matrimonios tienen esa cosa tan... Ay, muchas veces llega el esposo y de lo único que le hablan es del niño. Vieras, el niño hizo esto, el niño... Y salen a comer juntos o van al cine y el esposo quiere compartir con la esposa y quiere... Ay, vieras, mi amiga me llamó fulanita y me dijo... Aprenda a hablar de esto. Un paréntesis.
El que no sabe hablar de él mismo, facilito se nota cuál es el problema que tiene. Cuando hablamos con Dios, por eso estoy diciendo esto, lo que estoy tratando de decir es que si uno de humano le cuesta estar con alguien que no sepa decirle sus ideas, sus sueños, sus metas, sus planes, su proyecto, lo que no le gusta, lo que le gusta, no digamos Dios, Dios quiere hablar contigo, hija mía, hija de mi corazón, yo te ayudo, dime, no te quiero ver así, vamos, aprenda a hablar con Dios, ore con Dios, órele a Dios. Necesitaba decir esto porque yo sé que si no soy yo en este espacio, querido hermano y querida hermana, usted sigue yendo donde sus amigos, usted sigue platicando con todos los que chatea y nadie le dice. Alguien tiene que hacer un alto y decir, espérate, espérate. La vida también va por aquí. 4 hábitos. El primero fue la meditación, el segundo la obediencia, le acabo de hablar de la oración, y el cuarto, dar a Dios. Y aquí también se lo tengo que decir, tratar de decirlo de una manera diferente. Lucas 6:38. Hoy no ando mis anteojos, pero ha de ser 38, ¿verdad? Dar a Dios. ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Pero seguimos chocando con la misma pared. Seguimos intentando otra cosa. Usted sigue recibiendo su salario y lo que menos hace es ser generoso. Yo lo sé. Dar a Dios. Dice, dad. ¿Qué sucede después? Se os dará. ¿Cómo se nos dará? En una medida buena, apretada, remecida. Otras veces hemos hablado de eso. Rebosando. Se desbordará. Darán en vuestro regazo. Pero después de qué? De dar. Entonces usted se le dará. Y aquí viene la culminación de la idea. Porque con la misma medida con que medís, de la manera en que actúas, con la misma intención, con la motivación con que haces, se te volverá a medir. Entonces dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro. No se va a ir para otro lado la bendición, no se va a confundir, era para doña Regina y le cayó a Osman esa bendición. No, Dios no obra así, señores. No hay chance a error, a que falle esto, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando damos, regresemos acá. Tengo que decirle algo. ¿Por qué no da? ¿Por qué es tan agarrado, tan mezquino? ¿Por qué no entiende que hasta que usted empieza la acción, viene de regreso hacia usted la reacción o la acción de vuelta? ¿Por qué no entiende eso? ¿Por qué le cuesta dar?
¿Por qué cree que mañana va a amanecer vivo? ¿Y qué le ha hecho pensar que sus hijos también? ¿Por qué da por sentado eso y no da por sentado lo otro? Que dando es como se recibe. Que hasta que usted da, entonces en su regazo recibirá. Que así como usted mide, a usted lo van a medir. Está claro, está claro. Pero no, nunca ha dado una ofrenda. Menos a lo que usted le llama diezmo, no digamos un 25%, que muchos tratamos de dar en muchas ocasiones. ¿Qué le pasa? ¿Se cree más inteligente que Dios? ¿No entiende que hasta Dios lo motiva diciéndole que si lo hace, Él se va a desbordar con usted? Se ama tan poco que no quiere que de parte de Dios venga un desbordamiento a su vida. No sé cómo decirlo a veces. Claro que sé cómo decirlo, es una manera en que lo digo, pero tengo que decírselo hoy. No se lo quiero enseñar con una ristra de versos, ya lo he hecho cualquier cantidad de veces. Pero no, pasan meses, han pasado años y no hay manera. Y se reúne con nosotros. Y lo he oído dando testimonios a los que no están y a los que están. A algunos de los que no están y los que están. Y hemos estado aquí y sabe que nos motiva el amor. Y estoy intentando en esta tarde decírselo, pero para su bienestar. Mire lo que dice Juan 12:24. Le voy a decir la segunda cosa por la que debe de dar de este día, porque he dicho esto en cualquier otras veces de otra manera. Juan 12:24 se lo explica de esta manera. Ya le dije que usted será medido como usted haya medido, y que si da, se os dará a usted. Ahora mire cómo lo dice la palabra. De cierto, sí o sí, ten por seguro que si el grano de trigo, que es Jesús, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere Jesús, si es sembrado en tierra, lleva mucho fruto. Cuando damos, somos semejantes a Jesús, a Dios, que de su propia voluntad decidieron que Jesús fuera sembrado en tierra, porque solo si Dios daba y sembraba, entonces iba a haber una cosecha espiritual de muchos hijos, de muchos frutos. Usted y yo somos la cosecha de la siembra que Cristo hizo. Y voy a parar ahí. Volvamos acá. Dios quiere que usted se le parezca. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Que entendamos que debe de haber una siembra antes que haya una cosecha. De que debe de haber una dádiva antes que haya una cosecha. Una medida rebosante. Sepa medir, sepa dar, para que cuando lo remidan a usted y lo midan, entonces lo encuentren, usted tenga fruto.
¿O a usted qué le hace pensar que Dios hizo esa reflexión, toma la decisión, siembra a su hijo para tenerlo a usted y a mí, y usted queda liberado y busca otros métodos? ¿Cómo es posible que a usted y a mí nos cueste y consideremos difícil sembrar nuestros recursos tan amplia y generosamente como podamos después de que Dios hizo semejante cosa? Y escuchamos, y escuchamos. ¿Sabe cómo me lo enseñó mi pastor una vez a mí? Él me dijo, ¿qué pasa cuando usted va a comer a un restaurante? ¿Paga en el restaurante de enfrente o donde le sirvieron la comida? Yo estaba joven, muy joven, y me sacudió eso. Y yo dije, qué duro. Así como a veces he escuchado yo que, qué duro. Cuando yo fui creciendo y comencé a ir a la pulpería y me di cuenta que para que me dieran lo que yo quería tenía que dar algo. La vida práctica te enseña. El sentido común, no digamos el espiritual, te dice que así como recibiste por gracia, también recibes por dar. Por gracia, porque lo que se nos pedía no lo podíamos dar porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede dar. Por Dios, voy a tener que volver a repetir esto un día. Los muertos no pueden hacer nada por ellos mismos. Ya no hay más, no se puede. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero muertos. ¿Qué le podía pedir Dios a un muerto? Dios es inteligente. Entonces Él, por don de Él y por gracia de Él, te dio la salvación. Al entregar a su Hijo, resucitarlo al tercer día después de ser clavado en la cruz, y nosotros decir, aquí estoy, ayudados y asistidos por su Espíritu, dándonos la medida necesaria de fe para decir, hey, hacerle una señal a Jesús, nos salvó. Pero ahora estamos vivos. Usted y yo ya no somos moribundos ni muertos. Estamos vivos. Y hay que emocionarse, apasionarse, entrarle a este asunto con todo. A ver, Dios te está pidiendo, pruébame, dame. Ya lo he dicho 1000 veces. Mientras yo tengo mis manos llenas, ya no cabe más. Cualquier cosa que Dios me vaya a dar se va a desperdiciar, va a caer. Entonces Él necesita vaciarlas para que estando vacías me vuelva a depositar. Y así el ciclo. Yo voy recibiendo y suelto y bendigo a otros, y bendigo el ministerio, y bendigo a quien lo dirige, y bendigo la obra del Señor, y a través de mis manos se convierten en el canal adecuado en lo que Dios cuenta aquí en la tierra para seguir haciendo fluir su riqueza y su bendición, porque sabe que no construyo almacenes para ir a depositar egoístamente, sino que abro y toda la vida las encuentra en el estado correcto para Él seguir dando. Por supuesto que cuando yo recibo, soy beneficiado yo también. O un vaso vacío, pero un vaso lleno calma la sed. Por Dios. Yo digo que esto es amarse a uno mismo. Aprender, reflexionar, decir estas cosas es amarse a uno mismo. Se daría cuenta que la vida cristiana es más de actuar que de lo que a veces
le llama a la gente a orar? Porque usted puede orar cualquier cosa, pero la Biblia dice, no seáis oidores olvidadizos o repetidores ineficaces, sino hacedores, para que el enemigo no lo engañe. El enemigo engaña a alguien que solo le gusta estar oyendo. Ay, no, yo me levanto temprano y lo primero que pongo es la radio y sale el pastor tal y oyó. Ay, no, yo a la hora de almuerzo y oyó. En la noche yo no me acuesto si no escucho y oyó. ¿Cuándo va a ser? Porque cuando usted haga, deja de ser presa del diablo. El diablo se entera que usted es un general, un coronel del ejército de Dios. Y usted es un hombre de acción, una mujer de acción. La vida es así. Y yo sé que no estamos acostumbrados a este tipo de comentarios, de enseñanza, pero esto es palabra, de ahí sale, de ahí hemos aprendido. Y lo tengo que hacer de esta manera para ver si entonces la reflexión llega. El cambio de actitud llega.